Es un privilegio para mí poder estar de nuevo junto a vosotros en otro tema estudio de la Biblia hoy que tiene que ver con el Evangelio de Marcos. Esa buena noticia dirigida sobre todo a personas que provenían del mundo gentil. Me gustaría compartir con vosotros el estudio número 5, el que tiene que ver con un tema importante, trascendental, y que va a requerir al comienzo del programa de hoy de algunos pequeños matices que me gustaría compartir con vosotros. Por eso, el título ahora, a la hora de comenzar, es Obras portentosas de parte de Jesús. Como cada programa, lo iniciamos con un texto para recordar, para analizar, que se encuentra en Marcos capítulo 5, versículo 19. Pero no se lo concedió, sino le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Este versículo nos va a servir como introducción al tema de hoy. Y para ello vamos a empezar a contextualizar pues algunos detalles importantes de la selección de textos de capítulos que vamos a hacer en el día de hoy. Me gustaría aclarar primeramente algo que me parece trascendental y es cómo se tradujo en la Edad Media a través de la Vulgata el tema fundamental de hoy. La palabra milagro no la encontramos directamente en la Biblia, sino que es la traducción de un término que pasa a través de la Vulgata, como veis en pantalla, a través del término miraculum. Palabra que deriva de otro verbo, también latino, mirari, que significa admirarse o contemplar con admiración, con asombro o con estupefacción. Este término va dirigido al espectador. Y aquí es donde me gustaría definir un poco la problemática. Esta idea de el sentimiento que produjo las obras de poder de Jesús en los que lo vieron, lo sintieron, los que fueron curados, sanados física, espiritualmente, mentalmente, no es la idea fundamental en el texto. Fijaos, como definición bíblica tenemos un término, moped, que significa señal, lo que indica algo. Los judíos griegos, es decir, los que tradujeron la Biblia, la gran primera parte de la Biblia al griego, utilizaron las palabras semeion, es decir, con el significado de concreto de signo o marca distintiva, para conocer algo, señal o indicación. Es decir, fijaos cómo se va perdiendo poco a poco el sentido original, la versión original, y entramos en las subtituladas, como ya hemos hablado muchas veces de esta idea que proviene de un gran amigo y compañero. En ambos casos se habla de una señal que indica una realidad superior, partiendo de la intención de quien lo hace. Cuando se traduce por milagro, estamos hablando de no del autor, como sería Mopet o Semellon, sino estamos hablando de cómo se interpretaría el impacto que tuvo en aquellos que fueron los destinatarios por visión o por ejecución de las obras de poder de Jesús. Y esas obras de poder comienzan en el texto con el sometimiento de la naturaleza. Como Dios, no como ser humano, como Dios Jesús había sido el creador, había existido desde la eternidad,
ahora, hecho ser humano, por ser engendrado en su madre por el Espíritu, va a ejercer una serie de circunstancias particulares que tienen que ver con actuar en la vida del ser humano. Y aquí vuelvo un poquito a esa idea. No vamos a hablar de la admiración, ya que hay una palabra que vamos a encontrar en los textos de hoy que va a hablar de la admiración de las personas beneficiadas, sino vamos a hablar de esa obra, esa capacidad que tenía Jesús de actuar sobre la creación. El texto que nos ocupa de Juan 4:35 al 41 tiene una estructura preciosa, muy bonita. La tenéis en pantalla y en el centro, en el versículo 37, nos encontramos con lo más relevante de esta perícopa o sección. Una gran borrasca azotó el mar. Los versículos 35 y 36 son la introducción a la escena, es decir, nos cuenta que Jesús ordena pasar a la otra orilla, la que habíamos dejado en el tema anterior, y ellos se internan en el mar, acompañado por otras embarcaciones. El versículo 37 nos va a hablar de la gran borrasca, el tema fundamental que va a ayudar a los discípulos a entender la obra de poder que Jesús va a realizar. Y finalmente, tal y como hemos visto en el esquema, los versículos del 38 al 41 son el desenlace, cómo Jesús controla la naturaleza y la somete, sobre todo para dejar claro, según la cosmovisión del momento y por trascendencia a nosotros, que no hay impedimento físico o natural que pueda ser limitable para, para Jesús. Comenzamos en esto y nos centramos ya en el centro de la perícopa. Se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en ella, de suerte que estaban a punto de anegarse. Se levantó una gran tormenta, es decir, el término original se puede traducir por torbellino, huracán, ráfaga de viento feroz, pero además se dice que es grande, o así les pareció a los discípulos que estaban con Jesús. Era habitual que proveniente del interior del mar se formasen vientos fuertes que invadían el valle y las olas, literalmente las ondas en el mar, se lanzaban encima para arrojarse, golpearse contra la barca y el peligro de rellenar literalmente la embarcación. En él se encontraba en la popa, directamente Marcos nos lo especifica, durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron, maestro, importante esta forma de referirse los discípulos a Jesús, como su pedagogo, como su consejero intelectual. Podríamos parafrasear, ¿no te importa nuestro destino? Él, habiéndose despertado, ordenó al viento y al mar, calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran calma. Jesús se encontraba en la popa, donde las embarcaciones de la época, y hay algo, un pequeño detalle histórico importante, había un pequeño banco de madera, ¿eh? Con un asiento sobre el que se sentaba el que remaba la embarcación, pero que a veces se utilizaba como reposacabezas. Tenía su cabeza recostada sobre una almohada, cojín, pone, frente al acontecimiento atmosférico mencionado, se presenta a Jesús de forma relajada
sin que le preocupen los acontecimientos, ya que va a ser una forma de llamar la atención de sus discípulos sobre el reino de Dios, ese tema que estamos trayendo desde el principio del Evangelio como el fundamento de todas las acciones de Jesús. Es curioso que hay una ley física que Jesús domina aquí y que me gustaría comentar con vosotros. No soy especialista en el tema, pero sí escuché a un marino mercante explicar esta parábola. Y llamó mi atención cómo expresaba que hay algo en el texto que forma parte de la obra poderosa de Jesús. Y explicó que lo mismo que la tormenta no se forma en un instante, sino que el mar se va arrugando a esa especie de ola hasta que llega el punto de la eclosión. No retrocede en un momento, sino que necesita un tiempo de inversión del fenómeno. Sin embargo, el texto, y era lo que le maravillaba a aquel especialista en la mar, que había pasado por muchísimas circunstancias, dice, y le sobrevino una gran bonanza, hablando directamente en un tiempo muy corto, simplemente como orden. Y ahí es donde tenemos que pensar en la importancia de este acontecimiento. Prestemos atención, enfatizo, cómo los discípulos llaman a Jesús. Profesor, maestro, término que indicaba en la época el respeto y el honor que se le dispensaba a aquel venerado maestro al cual servían los grupos de discípulos y entre ellos el de Jesús que nos ocupa. La pregunta es significativa. Desde tu sabiduría, desde tu conocimiento, así le están llamando, así le están diciendo. ¿No te importa que nos estemos destruyendo, arruinando, muriendo? Pero al despertar, Jesús ordenó al viento. El término no solamente significa viento, sino que significa que viene de las cuatro puntos cardinales. Es decir, era algo realmente, la barca sería un pequeño, una pequeña embarcación al antojo absoluto del viento con su bravura. Y el viento calmó todo el lago. Pasamos al capítulo 5 y en la estructura de esta sección del libro de Marcos tiene dos secciones, una que va del 1 al 10 y otra que va del 11 al 20. El relato está estructurado por cuatro escenas. La primera se va a centrar de nuevo en un enfermo endemoniado, que corresponde justamente con las últimas 19 y 20, se centra en el demoniado. Y en el centro, una manada de cerdos y la reacción de los lugareños. De nuevo, pasamos a aspectos espirituales, pasamos de una actuación poderosa de Jesús en el mar, pasamos en tierra firme a una situación dramática de un ser humano excluido de la sociedad, excluido de su familia. Nadie se preocupaba de él ni para él. Simplemente tenía que sobrevivir por sí solo. En cuanto se embarcó, dice Marcos 5:2, enseguida vino a su encuentro, es decir, fue a encontrarse, fue a buscarlo de entre el cementerio un hombre poseído por un espíritu contrario a Dios. Versículo 3, el cual tenía su morada entre los sepulcros. Nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas. Y el término significa cadenas muy fuertes.
también esposas, en general cautiverio o encarcelamiento. Es decir, este hombre estaba encarcelado física, mental y espiritualmente, como es la realidad del ser humano en el diseño bíblico de lo que somos cada uno de nosotros. No tenemos partes, tenemos manifestaciones. Por lo tanto, si algo funciona mal, el resto funciona mal. Porque muchas veces había estado entre grilletes y cadenas y había roto las cadenas y desmenuzado los grillos. Y nadie lo podía dominar. Y continuamente, de noche y de día, estaba en los sepulcros, día caminando por los montes, gritando e hiriendo a los seres humanos con piedras. Qué interesante que Marcos es el autor que menos detalles da en todas sus historias. Y aquí nos hace una introducción no solo del momento en el cual está viviendo este hombre, sino de lo que ha vivido anteriormente. Su morada no era la casa familiar, no era la casa de la familia. Su situación no era de libertad, era de encarcelamiento. Y desprovisto de todas las leyes de protección social que Dios había instituido para Israel, viene buscando el auxilio de quien puede liberarle de la cadena física, mental y espiritual. Al ver de lejos a Jesús, corrió, se inclinó ante él y conforme estaba acostumbrado, gritando, ¿qué tengo yo contigo? Jesús, Hijo de Dios, el más alto, el más excelso. Y de nuevo, y de nuevo, nos centramos en una idea fundamental, que es la expresión Hijo de Dios, Hijo del más alto. Esa expresión es utilizada en el Evangelio para hablar del representante de Dios en la tierra. Con lo cual, le está diciendo literalmente, Jesús, tú que eres el representante del ser más alto al cual puede aspirar el ser humano. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es el que había dicho, espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Le contestó, Legión, término en plural, porque son muchos. Fijaos cómo se expresa en el versículo 9 una idea importante. Jesús le parece preguntar a un ser único, pero el mal estaba desarrollado a través de varios seres que se habían rebelado contra Dios en la altura del cielo en un tiempo anterior incalculable. ¿Cómo te llamas? Me llamo multitud, como era la legión del imperio del ejército romano en aquella época. Y le suplicaba, insistiendo, que no le echara fuera de la región. Encima se permite. Había allí una gran piara de puercos que pacía al pie del monte, tal vez ese mismo monte que había estado transitando por la noche en el acantilado mirando al mar. Envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Jesús actuó con poder. Qué importante es que el ser humano se dé cuenta que hay batallas
que no podemos librar solos. La lucha no es contra seres humanos. Eso lo sabemos, lo explicamos. Pero no sé muy bien si somos capaces de integrarlo completamente en nuestra vida. El mal no es alguien como tú, ni como yo. El mal es alguien que es inferior a Dios porque fue creado por Dios. Y ahí es donde está la obra portentosa de Jesús. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, en la manada, unos 2000, y acabaron en el acantilado, en el mar, y se fueron ahogando en el mar. Pero había unos espectadores víctimas de aquella situación, y eran los cuidadores de los cerdos. Estaban fuera de Palestina. No había piaras de cerdos en Palestina, no se cuidaban, no se criaban. Y le contaron, fueron huyendo y le contaron al pueblo y a la aldea qué es lo que habían visto. Cómo ese maestro era capaz de subyugar a la legión que atormentaba a ese hombre. Inmediatamente, nos dice el texto en el versículo 14, la gente salió entonces a ver qué había ocurrido. Al llegar y se encontraron con Jesús, vieron al endemoniado, que podía haber dicho perfectamente al ex endemoniado, al que tenía la legión, sentado, vestido, en su sano juicio, y se llenaron. Y aquí quiero redundar de nuevo para hacer una mejor traducción del término. Se admiraron de respeto y de admiración por Jesús. Y de nuevo nos conectamos con el reino de Dios. Jesús nunca hizo una obra maravillosa para beneficiar a un ser humano por sí mismo, que lo fue, sino para mostrar las características de su reino. Un reino donde el mar no se vuelva una tempestad. Un reino donde los poderes del mal no tengan acceso ya, porque han sido destruidos sobre los seres humanos. Qué importante es que tengamos en cuenta esta idea. Y por el famoso juego de la palabra, una realidad que llenó de entusiasmo a toda aquella gente. Los que lo habían visto lo contaron lo ocurrido con el demoniado y con los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término. Es decir, los había arruinado. Cuando subió a la barca, el que había estado endemoniado le pidió quedarse con él, pero no se lo concedió. Y aquí tenemos el versículo a recordar que veíamos al principio. Vete a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo, ese Dios altísimo, del cual Jesús era su Hijo en su periodo en la tierra. Porque Dios ha tenido compasión de ti. Sabéis, otra característica fundamental de la inauguración del reino de Dios será la compasión definitiva de Dios para aquellos que han aceptado la mediación de Jesús en su vida.
La obra portentosa del mar, la de los endemoniados, muestran una perspectiva en el tiempo de lo que será vivir en ese reino. Creo que merece la pena. Y él se fue y comenzó a proclamar en la ciudad de Cápolis todo lo que Jesús había hecho con él. Y ahora sí, fijaos, aquí tenemos un término, timasu, el término maravillados. Este sí se tenía que haber traducido por milagro, porque ahora habla de lo que produce en el corazón de las personas que ven. La traducción de la Vulgata, en cierto modo, nos ha confundido esta idea y pasamos de centrarnos en la obra de Jesús, pasamos a lo que se admira al ser humano por esa obra, y eso es peligroso para nuestra vida espiritual. Marcos 5, 21, 24, luces y sombras. Jesús se volvió a embarcar otra vez a la orilla y le seguía mucha gente. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y Jesús continúa mostrando el reino. ¿Sabéis? Los jefes de las sinagogas no eran muy proclives a Jesús. Caer a sus pies denota dos detalles importantes en este versículo. Uno es el reconocimiento y otro posiblemente la desesperación de este hombre. Mi hija, mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Qué interesante. Un dirigente de la sinagoga, de los oficios del sábado, lo que se hacía en la sinagoga cada sábado, recurre también a la obra de poder de Jesús. Déjame que te diga algo. Yo no puedo interpretar los designios de Dios. Yo puedo leer lo que ha sido transmitido a través de la Biblia. Pero sí sé una cosa, que no quedará un solo ser humano salvo por la gracia de Jesús, que no reciba una obra de portento de parte de Jesús cuando comience ese reino que ha sido inaugurado para nosotros y que Jesús está preparando desde su ascensión. Mi hija está a punto de morir. Y Jesús le acompañó, pero de nuevo la gente le molestaba. Marcos introduce una escena diferente de la misma, de la misma sección, los versículos del 25 hasta el 34. Un dirigente de la sinagoga de origen gentil, había una mujer, es decir, antes de resolver el tema de Jairo, pasamos a otra escena. Había una mujer que padecía flujo de sangre durante 12 años, toda una vida. Hoy posiblemente a esta enfermedad se le pusiesen nombres y habría tratamiento en la actualidad. Y que gastaban todo su dinero buscando a médicos griegos, extranjeros,
para que fueran curados, ya que hemos dicho anteriormente que Israel no tenía un sistema de salud público muy desarrollado. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio, al contrario, había ido a peor. Y dice el versículo 27, sabedora de lo que se decía de Jesús. Hay el testimonio de una esperanza en el reino de Dios. Y yo me pregunto a veces, ¿cuánto testimonio doy yo diariamente de ese reino de Dios? Dice, sabedora de lo que Jesús se acercó por detrás de la gente y tocó su manto. Esta mujer era considerada impura, excluida y no se podía rozar con la gente. Tenía que apartarse ella cuando venía alguien y se cruzara con ella por un camino. Y es que pensaba, ¿por qué no voy a ser yo beneficiaria si logro tocar, aunque solo sea su manto? Me salvaré. ¿Sabéis? Es importante el término salvar aquí. No sé con el sentido que lo emplea la mujer, pero sí podemos saber por la cultura, por el momento, qué significa este término. No sé si ella llega a saber todavía lo que le espera a través del reino de Dios, pero lo que sí está claro, que si Jesús actuaba de forma poderosa en su vida, sería reinsertada socialmente y su salvación sería salva. Volvería a su casa, a su familia, no sabemos nada de ella, pero sobre todo tendría un futuro social que hasta ahora no tenía. Inmediatamente se detuvo la hemorragia y sintió que su cuerpo quedaba sano de aquella enfermedad. Jesús no necesita tiempo. Jesús necesita la confianza del corazón humano. Al instante, fijaos. Es decir, inmediatamente, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó, ¿quién ha tocado los vestidos? Jesús lo sabía, pero había que seguir mostrando el reino de Dios. Sus discípulos le contaron, maestro, disculpa, estás oprimido por la gente y preguntas. Pero él miraba a su alrededor para hacer una declaración institucional importante, base de la salvación, no solo de la curación, sino base de la salvación. Entonces, la mujer, ser humano femenino, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada, temblando, se postró ante él y contó toda la verdad. Había sido ella la que había transgredido la obligatoriedad de la separación física y familiar. Y él le dijo, tu relación de estabilidad y confianza en mí te ha salvado. Eso significa ese término que tenéis ahí, Cristis. Relación de estabilidad, de confianza. ¿Cuántas veces hemos hablado ya? La fe no es un sentimiento, es la calidad de una relación personal y estable. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. ¿Sabéis? El término paz que Jesús utilizó
No es el que utiliza Marcos. Marcos lo traduce a otro idioma. Pero ¿quién no conoce el término shalom? Ese fue el que Jesús utilizó, o un sinónimo de ese en el hebreo que Jesús, en el arameo, perdón, que Jesús hablaba. ¿Y ese término qué significa? La regeneración de todo el ser humano en sus manifestaciones físicas, mentales y espirituales, al comprender el plan de Dios para su vida. No tiene que ver solo con la ausencia de la guerra. Y qué importante es esta idea. Jesús no solo la sanó físicamente, sino que la reintegró socialmente. Tenemos esta idea. Jesús es rechazado. Esta es la otra parte de la moneda. 6 del 1 hasta el 6. Esta sección del libro interrumpe la progresión de Jesús haya tenido hasta ese momento en la multitud. Su fama había ido aumentando. El aprecio recibido por las personas se ve interrumpido por una microsección desfavorable. Los oyentes se vuelven bruscamente hostiles. Salió de allí, se dirigió a su patria chica, seguido por sus alumnos, aprendices, pupilos, adeptos. Y cuando llegó el sábado, de nuevo es reconocido como una autoridad, porque dice el versículo 2, se puso a enseñar en la sinagoga. Es decir, un maestro de la sinagoga judío o creyente convertido al judaísmo le da el privilegio a Jesús de que hablase. Y la multitud se quedaba admirada y se preguntaban. Qué interesante es esta idea. Porque Jesús lo que hacía era predicar, enseñar, más que predicar. En la sinagoga no se solía predicar, en el sentido moderno. Jesús enseñaba el fundamento de la ley y los profetas. Y no divagaba como la teología de la época. Y se preguntaban, ¿quién le, quién le ha dotado de esta sabiduría? Es decir, sabiduría, la sabiduría que se encuentra entre las personas, ya sea natural o impartida por Dios. Sabiduría que viene de Cristo o viene de Dios. Se puede referir a todo este contexto. Si no ha estudiado en una escuela de los profetas, si no ha estudiado en una escuela oficial, ¿dónde lo ha aprendido? Y esas obras portentosas, he mantenido la palabra milagro para que sigamos comparándolo, hechas por su mano, no habla de los espectadores, sino el origen de lo que Jesús había hecho. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Simón, Santiago, José, Judas? Y no están sus hermanas aquí entre nosotros. Y se admiraban por una parte y se decepcionaban por otra, a causa de él. El escepticismo de ellos les lleva a preguntarse, ¿no es este el carpintero? Tal vez tengamos que revisar esa idea tan pietista, ¿eh? Según la tradición judía, nos habla del uso de la expresión de carpintero o hijo de carpintero en el idioma que hablaba Jesús en la época y que tiene muy serias dificultades para ser traducido a nuestro idioma. En la literatura clásica judía, la que enseñaban aquellos maestros con los que Jesús hablaba, el término carpintero o artesano tiene que ser traducido por sabio o erudito.
Con lo cual, el sentido de la pregunta cambia radicalmente. Se admiran no por tener un oficio, que era muy importante y prescindible en la época, sino por lo que sabía. Y claro, preguntándose, bueno, ¿y de dónde lo ha sacado? Por lo tanto, creo que es bueno que situemos la idea de que posiblemente en un porcentaje muy alto estemos hablando de un concepto diferente al habitual en la tradición. El texto nos ha hablado de la extrañeza de los que allí, congregados en la sinagoga, de que Jesús se explicara en los términos y conceptos que lo hacía, sin haber sido discípulo de ningún rabino, sabio o su escuela. No sería descabellado verlo de esta manera. A mí no me supone ningún problema. Y la referencia a lo que carpintero en el sentido de la tradición provenía de una época donde ya se había perdido el sentido de la época. Es el momento en el que se traduce de otra manera. Jesús les dijo, un profeta solo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y en su casa. Posiblemente en la mente de Jesús estaba toda la trayectoria de los profetas. Esos profetas que cada sábado se hablaba de ellos en la sinagoga, cómo habían sido tratados por los padres históricos de los que le están escuchando. Y no puede hacer allí obra poderosa, dinamis, donde sacamos nosotros el término dinamita, a excepción de la curación de unos pocos enfermos, a quienes sanó imponiéndole las manos. Jesús se quedó asombrado de la falta de adhesión de todo lo que podemos. El término es lo contrario del término fe. Apistía es lo contrario de pistis. Es decir, Jesús se admiraba de que toda la predicación del reino de Dios que había estado haciendo a través de sus obras en favor de la humanidad no había transformado a ese grupo de personas. Jesús recorría los pueblos del contorno enseñando. ¿eh? Y finalmente, al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. ¿Cómo me gusta el paralelismo de enseñanza, formación con la necesidad del ser humano? Era una hora avanzada. Cuando se le acercaron sus discípulos, y ahora esta obra de poder de Jesús no es solo para las personas que tienen hambre, también es para los discípulos. El lugar está deshabitado, ya es hora avanzada. Despedirlos para que se vayan a las aldeas, al pueblo, ¿eh? a comprar la comida. Y él le contestó a los discípulos, darle vosotros de comer. Y ellos hacen una comparación. 200 denarios de pan no sería suficiente. Y Jesús le preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y a ver, después de haberse interesado, encontraron a alguien que llevaba 5 y 2 peces. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Es decir, los hizo útiles para toda aquella multitud.
partió los panes, se los fue dando a los discípulos a los cuales involucró en esa obra. Le sirvieron a la gente y también repartió todos los 2 peces. Comieron todo y se saciaron y recogieron 12 canastas llenas de sobra, también de los peces. Los que comieron, y fijaos este detalle tan importante, fueron 5.000, no seres humanos, sino seres humanos hombres, ¿eh? Normalmente adultos, por el término aner, con lo cual faltan las mujeres, faltan los niños menores de edad, tanto chicos como chicas. ¿Cuánto fue aquella multitud que rodeaba a Jesús? Llegando al final de la jornada, estaba en la barca en el medio del mar y él se hallaba solo en tierra. Vio que se fatigaban remando, pues el viento soplaba en contra. Ahora no hay huracán, pero sí hay un viento. Entonces, a eso de la cuarta vigilia de la noche, justamente antes del amanecer, vino hacia ellos caminando sobre el mar e hizo ademán de pasar al lado. Pero ellos, viéndolo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos lo habían visto y estaban turbados. Pero él al instante les habló: tranquilos, yo soy. Una expresión muy importante. Yo soy. Admirarme. Establecer una relación personal conmigo. No se podía reclamar para otros esa relación y excluir a los discípulos. Sigo prefiriendo esa traducción. Ser conscientes de con quién estáis. Dicho sea de paso, otra fórmula para poder entrar al reino de los cielos. Ser consciente de quién nos salva y ser consciente de que tengo que ser salvo. Subió entonces junto a ellos y animó el viento. De nuevo, la misma que al principio. Ellos quedaron en su interior completamente confundidos, contrariados, asombrados, maravillados. Elegir el término que mejor vaya con esa definición de Jesús que queremos dar en este día. Y es que no habían entendido lo de los panes, pues su mente estaba embotada, estaba limitada por su falta de comprensión del ministerio de Jesús. Obras maravillosas de Jesús en favor de la humanidad, como una antesala, como una señal, como veíamos al principio del programa, de lo que va a ser con toda la humanidad cuando Jesús vuelva. No me preocupa cuándo Jesús va a venir, no me preocupa. A Dios nadie le va a sorprender, nada le va a sorprender. Cuando venga, bien haya pasado por la muerte o bien no, me es indiferente. Será el momento de que todas esas obras de poder que Jesús realizó en la tierra sea una realidad absoluta y completa para todo el grupo de creyentes. Seguro que tendremos el momento y espacio de verlo, sentirlo, agradecerlo y comenzar en ese reino nuevo que jamás será destruido. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos encontramos en el siguiente programa. No te lo pierdas.